En este video veremos la experiencia de medir distintas resistencias incógnitos, RX, a través del método del puente de hilo. A la izquierda podemos ver la foto del laboratorio y a la derecha el circuito. A continuación identificaríamos uno por uno los elementos del circuito. En la parte inferior del circuito vemos que hay una fuente de tensión. En este caso utilizaremos una fuente de tensión de corriente continua variable. A través de las salidas variables regularemos la tensión hasta obtener una tensión de 2 volts o menos. El valor de la tensión no es importante, lo único que hay que tener en cuenta es que no debe ser demasiado grande porque las resistencias que utilizaremos en uno de los casos es muy pequeña. Entonces se debe evitar un valor alto de tensión para evitar corrientes demasiado altas. A continuación vemos las resistencias incógnito, que no son del todo incógnitos porque podemos saber su valor aproximado con un margen de tolerancia siguiendo el código de colores que tienen todas las resistencias. En la tabla de la guía que deben completar deben escribir el valor de las 3 resistencias que mediremos según su código de colores. El último color es el valor de la tolerancia, en todos los casos es dorado. Lo que estamos viendo es la resistencia patrón, que es una resistencia con una tolerancia muy baja y varía muy poco con la temperatura. Esas son las características deseables de una resistencia patrón. En este caso es una resistencia que avanza por décadas. Cada década tiene distintos valores, parte de los 100 ohm. La configuramos en un valor aproximado a las resistencias que nosotros queremos medir, a las resistencias incógnito. En este caso utilizaremos siempre el valor de 500 ohm. El valor puede ser cualquiera, la única condición es que no esté demasiado alejado al valor a medir. Estamos midiendo resistencias de cientos de ohm, vamos a usar una patrón de ese orden y no, por ejemplo, una resistencia de 100k ohm. Aquí tenemos el galvanómetro, que es un instrumento bidireccional para medir corrientes muy pequeñas del orden de los microamperes. En este caso el instrumento mide más o menos 50 microamperes. Justamente por esto, que mide corrientes muy pequeñas, tenemos a continuación una resistencia limitadora de la corriente RA en paralelo con un interruptor o switch que se utilizará para desactivar esta corriente limitadora y utilizar el galvanómetro en su máxima precisión una vez que estemos cerca del equilibrio, de una corriente cercana a cero. El hilo en sí mismo está montado sobre una regla que mide 1 metro. Es el hilo que está representado entre las letras A y B del circuito. Y la letra C es un interruptor móvil variable que se puede mover a lo largo de esta regla de 1 metro y solamente hace contacto cuando presionamos alguno de los botones que tenemos a la izquierda o a la derecha del contacto central. Es decir, si no presionamos, el punto C está desconectado. Y tenemos 2 alternativas para ver si nos conviene movernos hacia la derecha o hacia la izquierda para encontrar el equilibrio del circuito. El nodo indicado con la letra D del circuito conecta la resistencia incógnito, la resistencia patrón y el galvanómetro. Por una cuestión de cercanía, de facilidad de montaje del circuito, es una barra a lo largo de todo el circuito. Pero tengamos en cuenta que es un mismo punto. Todo lo que está conectado a esta barra es el nodo D. Ahora sí, una vez que hemos identificado todos los elementos del circuito, podemos cerrar el circuito con la llave de la fuente. Antes de esto debemos verificar que el interruptor de la resistencia que protege al galvanómetro esté en off, es decir, que el único camino que tenga la corriente sea a través de la resistencia limitadora RA. Presionamos uno de los contactos del contacto deslizable C
y vemos que el galvanómetro indica una corriente. Podemos deslizar hacia alguno de los lados y vemos si esa corriente aumenta o disminuye, o tocamos el contacto del otro extremo y vemos que el equilibrio, es decir, la corriente disminuye, tiende a cero hacia el otro lado, hacia la izquierda. Seguimos ajustando el contacto movible hasta que el galvanómetro nos indica 0 microamperes. En ese momento cerramos el interruptor, es decir que estamos cortocircuitando la resistencia limitadora y el galvanómetro trabajará en su máxima precisión. Se observa que al tocar el contacto contrario al que estaba cercano al equilibrio, la aguja hace un salto considerable. Presionando el contacto de la izquierda, que nos indicaba 0, ya no nos indica 0, y lo que significa que debemos hacer un pequeño ajuste fino hasta lograr el completo equilibrio. Anotamos la medida del punto de equilibrio desde el punto A al punto C, sería el largo AC, en este caso 404 milímetros o 40,4 centímetros. El largo desde el punto C al punto B es el complemento a 1 metro, es decir, lo que nos falta para llegar a 1 metro, o sea, 596 milímetros. Con estos dos valores y el valor de la resistencia patrón, que eran 500 ohm exactamente, podemos calcular el valor exacto de la resistencia incógnito número 1. Abrimos el interruptor para volver a activar la resistencia limitadora y cambiamos la resistencia incógnito por la segunda incógnita que vamos a medir. Observen los colores y anoten el valor aproximado de esta resistencia y reiteramos todo el procedimiento. Una primera aproximación a 0, desactivamos la resistencia limitadora y obtenemos el valor exacto del equilibrio del puente. En esta segunda medición, 485 es el largo AC. Conectamos la tercera resistencia desconocida. Observen una vez más el código de colores, anoten el valor y repetimos la operatoria por tercera vez. El largo AC para la tercera resistencia incógnita es de 534 milímetros. Calculen el complemento a 1 metro y con esos datos ya pueden calcular el valor exacto de la resistencia incógnita número 3.